El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con Sergio Morresi. Sergio es licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Sociales, área Ciencias Políticas, investigador del CONICET. Su trabajo de investigación es sobre el campo de la derecha política en Argentina. Trabaja en el IUCSO Litoral, es el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, dependiente del CCT Santa Fe. Le damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por el tiempo. Como siempre empezamos en Macroscopio contando un poco el recorrido que tienen los investigadores. Y me gustaría saber, bueno, cómo fue que decidiste por las ciencias políticas, si fue en tu juventud, cómo rumbeaste, digamos, para esa disciplina. No, a la ciencia política, no, la verdad que llegué un poco azarosamente porque había, digamos, ninguno de mis viejos había podido estudiar. Ir a la facultad era una posibilidad que se abrió con mi generación y les parecía muy importante que lo hiciera. Y la verdad que no había nada que me atrajera particularmente, pero bueno, la ciencia política me parecía que en esa época uno leía la guía del estudiante y me pareció que tenía varias de las cosas que a mí me podían interesar. Había un poco de derecho, un poco de sociología, un poco de antropología, un poco de economía y nada, un poco de todo. Uh-huh. Y era un poco, nada, digamos, fue medio azaroso, sinceramente. Podría haber sido quizá otra carrera, pero bueno, me enganché bastante rápido en la carrera y por suerte me fue muy bien. Pero sinceramente a la hora de elegirla fue más bien, bueno, ¿dónde podría encajar acá? Encajaste bien. Sí. ¿Dónde te formaste? Me formé en el grado en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Yo vivo en Buenos Aires. Y luego cuando terminé surgió la posibilidad de hacer un posgrado en Brasil, en una época donde en Argentina había realmente muy pocas oportunidades de continuar una formación de posgrado, que además eran muy caras, por lo menos por lo que yo ganaba. Uh-huh. Y bueno, surgió la oportunidad de ir a vivir a Brasil unos años, y donde no solo iba a estudiar gratis, sino que me iban a pagar por estudiar. Bien. Y bueno, la verdad que fue un cambio importante en mi vida. Claro, obviamente. Y tuviste, bueno, qué suerte que lo pudiste hacer, ¿no? Porque esa posibilidad abre muchas puertas, además. No, sí, fue un cambio fundamental. Digo, para mí, de hecho, hasta ese momento, la carrera, bueno, obviamente me gustaba mucho. Yo era docente auxiliar ad honorem, pero era casi diría un hobby para mí. Yo trabajaba de otra cosa, y era una cosa que hacía además. Uh-huh. Era mi placer, pero mi vida no estaba alrededor del mundo académico. Cuando uh-huh. se abrió la posibilidad de esta beca, con un poco de miedo en realidad, pero bueno, me mandé y la verdad que eso fue un cambio absoluto en mi vida. Importante. Uh-huh. Y desde ahí que me dedico al mundo académico, digamos. Antes de, o sea, ¿esta beca tuvo que ver con el CONICET o eso fue posterior? No tiene nada que ver con el CONICET. En aquella época el CONICET estaba en los años 90, ¿viste? Estaba no diría que cerrado, pero sí, estaba totalmente desmantelado. Uh-huh. Sí. No, era una beca que había del Estado brasileño para docentes de diferentes países, entre ellos Argentina, y yo, de tu contada recién, era ayudante, digamos, era docente ad honorem, pero bueno, era docente.
Claro. Así que calificaba para la beca, fui a rendir un examen, felizmente pasé, así que obtuve la beca, y eso fueron 4 años de hacer mi doctorado allí en la Universidad de São Paulo, en Brasil. Bien, bien. Y me cambió absolutamente la vida. ¿Y cuando volviste, porque decidiste volver, no, o porque decidiste, o no tuviste, o no te pudiste, no quisiste quedarte allá? ¿Eso fue una decisión también personal? Fue una decisión difícil, la verdad, porque había oportunidades de quedarse, pero había en ese momento, todavía antes de la asunción del gobierno de Lula, había ciertas dificultades legales para transformar el tipo de visa que yo tenía, para una visa de trabajo. Había también agujeros legales por los que se podía trabajar, pero bueno, surgió una oportunidad en Argentina, fue un momento que todo estaba cambiando, en el año 2004, 2005, y una universidad argentina, la Universidad General Sarmiento, me dijeron que había un puesto, que uno se podía postular, me postulé, entré, entonces bueno, dejé lo que tenía armado en Brasil y me volví a la Argentina. Sí. Y también obviamente ahora ya con otro bagaje y dedicado a full time a hacer lo que había estudiado, y no a tenerlo como un hobby. Bien, bueno, eso fue también un cambio importante, y bueno, menos mal que se pudo dar, ¿no? Pese a la situación. Bueno, ya estábamos un poquito mejor en ese momento. No, sí, claramente, o sea, a ver, mi recuerdo es que antes de irme, con el sueldo de la universidad era, aún aquellos que tenían un sueldo era insostenible una vida. Claro. Y al volver, no voy a decir que alcanzaba y sobraba, pero bueno, alcanzaba. Era otra cosa, claro. Alcanzaba para dedicarse a vivir de eso. Quizá no en la vida que uno hubiera esperado, pero claramente alcanzaba para tener una vida trabajando en la universidad y en la investigación. Y además, al poco tiempo, no bien volví, me dijeron, bueno, pero vos tendrías que presentarte una beca postdoctoral, y eso complementó mi salario. Claro. Y bueno, ya ahí ingresé en un circuito del que sigo perteneciendo de alguna manera. Claro. ¿Y cómo fue que te decidiste a presentarte a ingreso a carrera con CONICET? Bueno, obviamente que era parte de este nuevo mundo académico y en el que estabas inmerso, pero digamos, ¿lo viste como posibilidad concreta, como algo que sumaba a tu carrera, a tu profesión? No, sí, claramente. O sea, a ver, yo volví con una dedicación en aquel momento semi-exclusiva, que era, como decía, un carrero que daba para vivir. Primero me sugirieron presentarme una beca postdoctoral, que lo hice, la gané, y por las reglas de aquel momento, no sé hoy cómo son, uno podía tener una beca postdoctoral de tiempo integral y se les contaba una parte de la dedicación. Claro. Y luego el paso siguiente normal después de una beca postdoctoral era el ingreso a la carrera. Claro. Así que lo obtuve, no bien terminé mi beca doctoral, el momento del informe fue presentarme al ingreso a la carrera, y efectivamente lo así de una. Sí. Fue todo un logro eso también. Bueno, pero en aquel momento también ten en cuenta que era otra, no había tantos doctores formados era más. como hay ahora. Como yo te decía, cuando yo me fui a hacer el doctorado a Brasil, en parte era porque acá había muy pocos doctorados en ciencias sociales, en humanidades, y los pocos que había eran de cupo restringido y muchas veces muy onerosos. Entonces había realmente muy pocos doctores formados en aquel momento. Pues también, digo, yo cuando ahora como investigador veo a lo mejor los que están ingresando a carreras o se presentan a becas, digo, yo no tenía ese currículum cuando tuve una beca, no tenía ese currículum cuando ingresé. No, hoy por hoy es mucho más competitivo. Claramente mucho más competitivo el ingreso. Definitivamente. Y también, bueno, como decís, ¿no? Hay más gente que se postula porque, bueno, está toda con más acceso a la formación, más allá de que, bueno... Sí, no, el cambio que ha tenido en ese sentido es enorme. O sea, yo entiendo la frustración de muchos que hoy, digamos, se prepararon todo el tiempo para entrar al CONICET y dice, bueno, no me salió. Bueno, tampoco es...
digo, las posibilidades de entrar son mucho más grandes que en los 90, obviamente, pero también, bueno, pero son muy difíciles. Pero hay vida, existe vida después del CONICET, así que hay que seguir intentándolo. Hacemos una primera pausa, Sergio, y volvemos en un minuto. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con Sergio Morresi, nos comentaba sus primeros pasos en este recorrido por la academia, su formación y el inicio de sus investigaciones. Quedamos en que, bueno, ingresaste a CONICET. ¿Y por qué este tema, digamos? ¿Por qué el tema de las derechas, política en Argentina, el análisis de esta proceso ideológico, histórico, social, digamos, de qué es lo que te llamó la atención o por qué eso primó sobre otras cosas? Bueno, me parece que tiene que ver con la biografía de mucha gente de mi generación que vivimos los años 90 con cierta, digamos, sin terminar de entender qué es lo que estaba pasando, cómo se modificaba las certezas que traíamos de la adolescencia con respecto a la difusión y la implementación de las políticas que se terminaron llamando neoliberales. Yo, de hecho, mi doctorado en Brasil fue sobre la teoría política neoliberal, y cuando volví a la Argentina me parecía lógico salir un poco del tema de la teoría, de la filosofía política, que es lo que había estado trabajando, para entender cómo esa teoría, esa filosofía, se había hecho carne y realidad. Así que lo que empecé a investigar fue la forma en la que circularon esas ideas en Argentina, cómo habían llegado, cuándo habían llegado, y fue un trabajo más bien de tipo histórico, diría yo, porque mi idea al comienzo había sido pensar que había pasado en los años 90, pero luego fui retrocediendo en el tiempo hasta los años 40, y eso también tiene que ver con, bueno, es el azar del mundo académico, ¿no? Me había tocado compartir oficinas con historiadores, entonces esa mirada más diacrónica me sirvió mucho para reorientar mi pesquisa, y una vez que ya estaba inmerso en ese mundo de circulación de ideas, de circulación de propuestas políticas, me fui ampliando no solamente a rastrear eso que me interesaba originalmente, que era cómo habían llegado las ideas neoliberales y cuándo lo habían hecho, cómo, a través de qué actores, cómo se han traducido, también a pensar otros actores políticos con los que esas ideas neoliberales competían, combatían, dialogaban, y digamos, y me metí a estudiar lo que uno podría llamar muy genéricamente el mundo de las distintas derechas y cuáles eran las propuestas que cada una de esas distintas derechas tenía para la Argentina. Y eso, digamos, y luego en un camino de vuelta, vamos a decir, desde la historia más hacia el presente, se fue entroncando con un nuevo momento de auge de opciones hacia la derecha del espectro político que empezaban a avanzar muy fuertemente en la Argentina del siglo XXI. Y eso nos llevó con otros colegas primero a estudiar a lo que en ese momento era apenas un partido de la Ciudad de Buenos Aires, que era el Partido PRO, y eso desembocó en un trabajo sobre un libro que bastante que se llama Mundo Pro, y más recientemente a pensar aquello que surgió a la derecha del PRO, que tiene que ver con lo que es la candidatura de La Libertad Avanza. Estaba prestando muchísima atención a lo que decías y se me ocurre, obviamente no me vas a contar toda tu investigación, pero sería interesante por ahí hacer ese enlace, digamos, de cómo llegan rastreados desde los 40 estas primeras ideas a instalarse al país. ¿Qué es lo que tienen de tentadoras o de viables en un país como el nuestro? Porque bueno, seguramente, digo yo, prejuiciando, entre comillas, habrán llegado de Europa o de Estados Unidos, de países que tienen poco que ver con nosotros a nivel económico, desarrollo. Digamos, cómo permean y cómo prenden esas ideas acá en el país. Bueno,
en realidad llegaron tan prontamente como se publicaron en Europa, gracias a que, bueno, las élites tienen una circulación internacional desde inicios del siglo pasado, entonces esas ideas llegaban mucho más rápidamente de lo que desde el presente se suele pensar, que tardan en llegar, no, a veces llegaban muy rápido. Y de hecho vemos las primeras propuestas de incorporar alguna parte de ese ideario neoliberal ya en la década del 30. Pero es recién en la década del 40, con la Universidad Peronista, donde en los cursos de una especie de universidad en las sombras que se dio al costado de la Universidad Peronista, donde esas ideas empezaron a circular con mayor asiduidad. Y sobre todo ya en los años 50, después del derrocamiento de Perón, empiezan a insertarse, sí, más claramente en un circuito más mainstream, a través de distintas universidades. Y más adelante, bueno, intercambios con Chile, hay toda una historia de cómo las ideas neoliberales ya estaban en amplia circulación muchísimo antes de lo que se solía suponer antes de estas investigaciones, que decían, bueno, las ideas neoliberales llegaron con los militares en el 76, o llegaron en los 80 con el giro a la derecha de la UCD o con el menemismo. No, estaban desde muchísimo antes en la Argentina. ¿Y por qué? Y yo te diría, ¿por qué no? Porque todas las ideas circulan, no solamente circulan las ideas de izquierda, como lo hicieron siempre en Argentina, también circulan las ideas de derecha. Es normal que las ideas circulen, se traduzcan. Creo que en particular las ideas neoliberales eran interesantes o fueron interesantes para una parte de las élites argentinas porque permitían denunciar no solamente un movimiento de izquierda que en Argentina ya había perdido aliento en los años 20 y 30, sino también a lo que ellos veían originalmente como un protofascismo y luego como un protocomunismo, que era el movimiento peronista, digamos, como un peligro para el tipo de democracia republicana que ellos buscaban proteger. Claro, porque ese también es algo muy fuerte, ¿no? En el discurso y en la ideología de derecha o derechas, porque Destinien, como decía Tato Bores, no, esto del liberalismo, de la democracia, pero después en esta realidad, en este mundo, digamos, donde acontecen esas ideas, en general no son muy democráticos los exponentes de este neoliberalismo, de esta idea, ¿no? Pienso. A ver, te lo pondría así, hay momentos y momentos. Yo creo que las derechas en Argentina tuvieron una relación muy tensa con la democracia desde los inicios. O sea, si bien los sectores, vamos a llamarlos así, liberales conservadores de inicios del siglo XX fueron los que promovieron en algún punto una democracia de masas con el voto secretario obligatorio, con la ley de Peña, también fueron ellas las que entendieron que eso que ellos habían desatado era demasiado fuerte, demasiado poderoso, y que se les hacía imposible derrotar en aquel momento al Unión Cívica Radical en las urnas. Y en algún punto decidieron participar de la interrupción de ese ciclo democrático. Y desde ahí, desde esa interrupción de septiembre de 1930, tuvieron durante 50 años una relación, no diría de oposición franca, pero claramente sí de intentos de tutelar, de recortar a la democracia. Yo creo que eso en los años 80 empezó a cambiar muy lentamente, básicamente por el fracaso estruendoso de la última dictadura militar en todos los planos, no solamente en el plano humano, porque hubo represión, pero también en el plano económico, en el plano bélico, en el plano social. Sí. Fue tan estruendoso el fracaso que las derechas quedaron tan disminuidas que en algún punto, incluso aquellas que eran más recalcitrantemente reacias a la democracia, se vieron obligadas a convivir con la democracia. Y yo creo que poco a poco fueron realizando un proceso de aprendizaje que llevó primero a dejar de lado el antiperonismo más visceral y permitió, por ejemplo, que cierta parte de la derecha, la más antiperonista, la liberal conservadora, se uniera incluso al peronismo. Vos dirás,
lo hicieron para hacer un plan económico que era de acuerdo con principios, eran antiperonistas, y eso implicaba un cierto compromiso con el pluralismo democrático. Y creo que en el siglo XXI, despojadas de lo que había sido una estrategia centrista, digamos, y bueno, no importa quién gane, yo meto gente, lo hicieron construyendo su propio partido. Ahora, vos decís, lo que está pasando más recientemente tiene sí otra vez una tensión con la democracia, que hace años que no veíamos, y sí, es cierto, pero yo sería un poco más cauto de decir, bueno, no es que siempre han sido contrarias a la democracia, han tenido momentos en los que han tenido tensión, hay momentos donde se opusieron efectivamente, hay momentos donde convivieron, aunque fuera obligada, pero convivieron, hay momentos donde incluso se comprometieron, y hay momentos como el actual donde vuelven a estar en tensión con las formas de la democracia. Democracia sería en el sentido liberal, no estoy hablando de una democracia sustancial, igualitaria, potente, simplemente por el derecho de elegir al que no le parezca. Bien. Hacemos otra pausita, Sergio, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Seguimos hablando con Sergio Morresi, estamos hablando de derecha, democracia y un poco la historia de cómo llegaron a las ideas liberales o neoliberales a este país y cómo se fueron replicando en diferentes momentos de la historia. ¿Podríamos decir que hay un grupo social o un grupo económico o identificable, digamos, con ideas de derecha históricamente? ¿O eso fue cambiando también a lo largo del tiempo? No, eso fue cambiando a lo largo del tiempo. Porque además existe la tendencia en Argentina a pensar que las posiciones de derecha solo pertenecen a aquellos que les conviene económicamente. Y eso no es necesariamente así. Si fuera así, la derecha nunca ganaría ninguna elección. Sería mucho más fácil. En todos los países del mundo ganan elecciones. Claro. Entonces, hay diferentes razones por las que las personas que no son directamente beneficiadas por medidas económicas de derecha, igual eligen votar a la derecha, que pueden ser identificación ideológica por a lo mejor la defensa de determinadas costumbres, de determinados valores, o la reacción frente a innovaciones. Y además yo te diría lo siguiente, en Argentina hubo, desde el inicio del siglo pasado, inicio del siglo XX, conservadurismos populares muy exitosos, en Corrientes, en San Juan, en Mendoza, y además hay sectores bastante de derecha que formaron parte y forman parte de los partidos tradicionales, tanto el radicalismo como el peronismo. Lo que está cambiando, creo yo, en los últimos años, es que esos sectores, como decir, más hacia la derecha, que se sentían contenidos por los partidos tradicionales, dejaron de sentirse contenidos por los partidos tradicionales. Y buscaron expresiones más directas, más propias, dentro de una línea interna de los partidos tradicionales. Y eso me parece que es un cambio sustancial. Ahora, que haya apoyo económico de ciertos sectores, uno podría decir de las élites más concentradas, etcétera, etcétera, no, sí, es obvio, pero no es por eso solamente que puede explicarse el ascenso de partidos políticos volcados claramente hacia la derecha en la Argentina en los últimos años. Sí. Tiene que ver, me parece, con efectivamente que están ofreciendo no solamente algún tipo de identidad que los partidos tradicionales dejaron de ofrecer, sino también debido a la incapacidad de los partidos más tradicionales de haber resuelto algunas de las demandas que la sociedad argentina tuvo en los últimos, desde que se inauguró la democracia. Eso es interesante lo que decís, coincido personalmente con esto. Ahora lo que me hace ruido o me llama me interpela, digamos, es que estos partidos o estas ideas sí puedan llegar a resolver esas demandas.
Digo, porque más allá de lo que bien marcabas vos, ¿no? De los diferentes momentos de estas ideologías o de estas ideas plasmadas en diferentes partidos también, vienen, o sea, sucediéndose en el poder desde hace mucho tiempo, unos y otros, apelando a diferentes discursos, con diferentes públicos o diferentes objetivos, digamos, pero los problemas siguen estando, los problemas de fondo, de superficie, y no se termina resolviendo. Entonces, es complejo, digamos, desde el lado de la propuesta, obviamente, se sostiene y quiere seguir captando votos o gente, pero del lado de la gente que sigue apostando a eso y sigue sin tener respuestas, no sé si te compete como cientista político, pero digo, es compleja la situación, es media extraña en ese sentido. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, siempre te pueden decir, parándose desde los que defienden esas ideas, decir, bueno, pero al final nosotros nunca nos dejan, porque siempre nos interrumpen, o en todo caso no somos lo mismo. O sea, siempre se puede denunciar por aquel otro gobierno que estuvo un poco más a la derecha no fue suficientemente derecha, no fue suficientemente ortodoxo, o no fue suficientemente duro con quienes lo limitaban. Entonces no es y vos fíjate que inclusive, a ver, digo, para hablar más hacia el presente, no es que quienes hoy están primero son los que gobernaron hace 4 años. Es un armado político que denuncia tanto a la experiencia peronista cuanto a la experiencia cambianita. Los dos son parte de una misma casta. Nosotros sí lo vamos a hacer en serio. Y para una población que efectivamente viene sintiendo un deterioro acelerado, además de su situación y de su relación con el Estado durante por lo menos 10 años, yo creo que un poco más, pero por lo menos 10 años, la opción a salto a lo desconocido, por más no sé, loco que parezca, tiene bastante racionalidad. Y yo discrepo con muchos colegas que dicen es gente que está enojada. No es gente que está enojada, es gente que está buscando una esperanza y una solución. No la busca donde a mí me gustaría que la buscara, pero no por eso es apenas gente enojada o gente que no entiende. Me parece que hay gente que entiende que lo que pasó no la satisface. Sí, en eso también coincido, Sergio. Me parece que reducirlo al enojo, a la bronca, es como eso, reducirlo, ¿no? Me parece que son situaciones mucho más complejas donde se ponen en juego un montón de cosas. La otra vez hablaba con un sociólogo también sobre este tema, o parecido, digamos, y hablaba de la frustración, ¿no? Digamos, de esto que vos también mencionabas, todas estas demandas sin resolver, todos estos problemas que no se terminan de solucionar o de dar alguna respuesta, y que eso genera, obviamente, en muchísima gente mucha frustración y deseo de que todo cambie. El tema es, bueno, lo que también decís vos, ¿no? O sea, quizás no sea la opción elegida, aunque todavía no se eligen concretamente. Esperemos que en estos meses la gente reflexione sobre todas estas cosas. No sería por ahí la más indicada o la más la que se lleva los puntos, ¿no? Yo desconfío en principio por una historia también, ¿no? Más allá de digamos, yo te planteo lo siguiente, digo, más allá de lo que uno pueda decir como qué confianza o desconfianza nos genera, yo creo sí que hay un problema al que prestar atención como académicos, pero también como ciudadanos, que es que se vuelve a poner en tensión con la democracia, con algunos valores básicos de la democracia, como la universalidad de los derechos. Exacto, eso cuando se dice los derechos no pueden ser los delincuentes, bueno, mira, los derechos son derechos. En un mundo liberal, republicano, no estoy hablando de un mundo socialista, de un mundo liberal, republicano, los derechos son universales. Total. No para algunos sí, para otros no. Claro. La democracia se acata, no importa si gano yo o gana el otro. Ahí hay claramente una tensión que
si efectivamente se corrobora el uso de este espacio, vamos a vivir esa tensión de un modo, me parece, bastante problemático. Sí. Quizás me equivoque, quizás haya un retroceso con respecto a esas posiciones, pero más allá de la conveniencia e inconveniencia económica, técnica, etcétera, me parece que una cuestión muy relevante es la relación de estos grupos con el sistema liberal democrático. Uh-huh. Y ahí yo veo claramente un problema. Claro. Un problema que me parece que tenemos que concentrarnos, que yo también diría esto, si tengo un minutito más. Sí. No es solamente, o sea, obviamente no es un problema que se creó apenas porque aparece esta figura. Eso también me parece que es un error. Exacto. Es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Totalmente, sí. En el cual somos todos responsables. Y cuando digo somos, me incluyo a los candidatos que yo he votado, porque, digamos, en la forma en que se ha conducido la política en los últimos años, es como que cuando uno lo mira desde el presente y mira hacia atrás, es como que todo llegó para que termináramos acá. Uh-huh. No fue un rayo en cielo sereno. No. Veníamos en un cielo tormentoso y nadie daba bolilla Exacto. a los rayos que se producían. Uh-huh. Y ahora que suena el trueno, todo el mundo escandalizado. Y es un problema, porque en realidad no es que esto apareció de la nada. Exacto. Esto se fue gestando y se viene gestando, insisto, desde hace ya varios años. Mucho tiempo. Sí, en eso también es muy interesante eso que marcás, porque es cierto, ¿no? O sea, más allá de que esta persona que yo no nombro por cuestiones básicas, no la nombro, digamos el candidato de Libertad Avanza, obviamente es un emergente y digamos, si tiene esa réplica en la sociedad es porque mucha gente está pensando o opina como él, ¿no? O hace ese análisis o no hace ningún análisis pero cree en lo que dice. Digamos, esto es exactamente, se vino gestando y fue de mucho tiempo, no es que vino este señor de Marte y apareció así entre nosotros. Así que me parece que es cierto, ¿no? Que hay que también reflexionar sobre lo que vos decís, sobre el desempeño de los gobiernos, sobre lo que hicimos o no hicimos, cómo dejamos avanzar ciertas cosas, cómo naturalizamos cosas que son peligrosas, como esto de cuestionar los derechos, ¿no? Que ya son adquiridos y uno los cree que son cosas que ya estaban por saldadas, pero evidentemente se vuelve a interpelar y a poner en cuestión otras cosas. Así es. Y yo te diría algo más, algo sobre lo que dijiste, ¿no? Ojo, que no es que toda la gente que lo vota esté de acuerdo en todo lo que dice, y eso es algo que sí venimos trabajando con un grupo de colegas. Lo que nosotros estamos viendo es que diferentes grupos de votantes adhieren a diferentes cosas de las que incluye la agenda de la Libertad Avanza. Uh-huh. Algunos van por el lado, efectivamente, yo diría de los valores más conservadores, más reaccionarios, que tienen que ver con la lucha contra la ideología de género, contra el feminismo, el lenguaje inclusivo. Otros tienen más que ver con la cuestión securitaria, con una visión más punitivista, sí, con darle más rienda a las fuerzas de seguridad. Otros tienen que ver con una nueva memoria o una visión revisionista de la memoria sobre los años 70 y sobre la dictadura y cómo se entienden los derechos humanos. Y otros más tienen que ver, y me parece que ese es el grueso, con efectivamente lo que hablábamos al comienzo, un deterioro de los servicios públicos, sí, un deterioro muy fuerte de la economía, y ante eso señalar un culpable, la casta política, y una solución, que en este caso es la dolarización, podría ser otra, pero en todo caso una solución medianamente sencilla, por más difícil que sea en la práctica, se enuncia de forma muy sencilla, y te ofrece voy a citar a Karl Marx, gente que prefiere un final terrible antes que un terror sin fin. Sí. Y es eso, me parece eso. Lo que en algún punto, en principio son públicos distintos, pero que en algún punto, ven en esa oferta algo que les atrae suficientemente. Hacemos la última pausa, Sergio, y seguimos en unos minutos. Macroscopio,
Investigar. ¿Para qué? Volvemos con Sergio Morresi ya para finalizar. Muchas cosas dijiste, todas muy interesantes, me siguen dando vueltas en la cabeza y me parece que, bueno, que importante es reflexionar sobre estas cuestiones que son muy complejas, ¿no? Y que a veces uno pierde el rumbo en este rum generalizado, en esta superficialidad con la que se plantean las cosas. Me parece que eso también juega en contra de diferentes procesos, más allá de esta coyuntura eleccionaria. Digo, cómo a veces el ruido o la interferencia de tantas voces diciendo tantas cosas y no diciendo nada, o nada profundo, nada con demasiada reflexión, tiende a evitar, ¿no?, que uno se pare y diga, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que dice? Estamos en un momento así, ¿no te parece? Sí, me parece, pero yo también te diría al mismo tiempo que es un poco siempre inevitable eso. O sea, el mundo académico llega un poco tarde, como decía, ya que estamos con citas de Rita y aquel, y bueno, el conocimiento llega después, cuando ya no es tan útil. Y al mismo tiempo entiendo la desesperación de muchos, desesperación no sé si es la palabra, pero el sentimiento de digamos, sí, quizás la verdad sea desesperación de muchos amigos, colegas, compañeros que dicen, bueno, pero hagamos algo ya y claro. Bueno, sí, pero al mismo tiempo hay límites a la voluntad. Claro. Y me parece que nada, es parte de la situación, insisto, política siempre. Pero yo marcaría dos cosas, sí me gustaría marcar dos cosas. Primero, entender que esto no es algo que nos pasó de repente, como decía antes, sino que forma parte de un proceso. Y segundo, no es algo que pase solamente en Argentina. Sí, también eso, sí. Y eso también es muy importante. Y así como, vamos a decir así, la oleada nacionalista reaccionaria en Argentina de los años 20, 30, 40, no fue una cosa que pasó solo en Argentina, pasaba en nuestros países latinoamericanos, porque pasaba en Europa. Del mismo modo, el avance de esta derecha más radicalizada, que vuelve a tensionar con la democracia liberal, o al menos lo anuncia, no sé cómo sería efectivamente el gobierno, eso no puedo conseguir, también forma parte de una oleada a nivel internacional, donde no solamente hay ahora, y esa oleada se da en países donde no hay problemas económicos, o donde no hubo tanto deterioro de la capacidad estatal de actuar. Así que no es que si esto se hubiera evitado jamás hubiera sucedido esto en Argentina. A veces las oleadas tienen que ver con la circulación de ideas, con la insatisfacción de demandas que para nosotros son más básicas, en otros países no son tan básicas, pero igual son demandas insatisfechas. O sea, hay que tratar de pensarlo, insisto, un poco más allá de la coyuntura, por más que entiendo al mismo tiempo que la coyuntura es absolutamente urgente y necesaria pensarla, pero ahí no tengo tanto que aportar, o por lo menos no tengo tanto que aportar como investigador. Podría aportar quizás el lado ciudadano. Claro. Ahí somos todos, no es que tenga más datos que nadie para aportar sobre eso. Porque también... Pero sí, alertaría sobre esas dos cuestiones. Ojo, no pensarlo como algo que pasó de repente, y como pensarlo como algo que solo sucede en Argentina porque en Argentina son antiperonistas o son antipopulares o lo que fuera, porque eso no es así. Me parece que, sobre todo de parte de varios compañeros, colegas que son más bien cercanos al oficialismo, yo veo esa cuestión de decir, lo piensan como si fuera una reacción al peronismo, cuando en realidad buena parte del voto que tiene la Libertad Avanza es una parte del voto que antiguamente se sentía contenido dentro del movimiento peronista. Y inclusive el discurso de Milei no tiene nada antiperonista. Sí, es bueno, es parte de lo que vos decías, ¿no? Digamos que pasó también con esos gobiernos y con esos referentes o representantes, ¿no? También falta una
que no sé si sirve la autocrítica, pero digo como cosa hueca, sino simplemente si serviría si realmente se pensara y se reflexionara sobre lo que se hizo y lo que no se hizo. Me parece que eso sería más saludable, pero eso no existe, ¿no? No existe ninguno. La culpa es del anterior, la culpa es de esto, siempre hay una culpa de alguien. Me parece muy interesante esto que decís de pensar pensar más allá de la coyuntura. Digamos, bueno, es esto lo que hay hoy, es un proceso que tiene su razón de ser en mucho tiempo y que va a seguir como proceso mismo, no sé en qué culminará, pero también hay un después de las elecciones y habrá que seguir pensando y pensándonos en esta nueva situación. En ese sentido, bueno, parte de la campaña de este candidato ha sido, bueno, ya supongo que lo sabrás, obviamente, el ataque, ya no diría al organismo, al CONICET, sino casi al sistema científico nacional, con este criterio de productividad que parece que es lo único que importa. Y te quería preguntar ¿cómo ves vos lo que hablabas hace un rato, ¿no? ¿Cómo es el aporte de las ciencias sociales? ¿Por qué es importante el aporte de las ciencias sociales y las ciencias humanas, que además están particularmente invisibilizadas dentro del sistema científico, ¿no? Parece que siempre tienen menos valor e importancia que las otras. Bueno, yo lo veo de dos maneras. Primero, que el aporte en términos, vamos a decir, de productividad o de influencia real en el mundo fáctico es palpable. Creo que está mal visibilizado o insuficientemente visibilizado, pero además creo que también, o es lo que pienso yo, no necesariamente lo comparten otros colegas, que incluso aquella parte de nosotros que efectivamente no producimos un conocimiento útil en el sentido de decir, un nuevo proceso económico, un circuito de derechos públicos que es importante, o un estudio sobre comportamiento que va a ser realmente útil en el futuro inmediato. Me parece que nosotros también formamos parte de cómo se construye una sociedad, el conocimiento sobre todo en historia, antropología, incluso ciencia política en ese sentido, digamos. Me parece que tiene que ver con la capacidad de una sociedad de reflexionar sobre sí mismo. O sea, a ver, ¿qué tiene de útil hacer un manual de historia nuevo? Y uno diría, mira, ya hay montones para que hacer uno nuevo. Y sin embargo, las sociedades no pueden avanzar como tales, como sociedades, y me parece que ahí está el punto de discusión importante. Si no es repensando su historia, reflexionando sobre su historia, sobre su presente, si no es también con reflexiones filosóficas, antropológicas, comunicacionales, aun si eso no tiene ningún impacto en la productividad porque son cosas que las sociedades necesitan, aún si no tienen, insisto, ese impacto tan palpable que sí tienen algunas de las ciencias sociales y algunas de las ciencias humanas, que es un impacto más directo. Entonces, me parece que yo creo que limitarnos a defender la visibilización de la producción con impacto más directo y más obvio, tampoco es suficiente. Me parece que, en mi opinión, lo que podemos llamar la ciencia básica, la reflexión filosófica y teórica, también tiene un valor que debe ser puesto sobre el escenario. No es solamente decir, bueno, nosotros, así como la física contribuye, nosotros también contribuimos. Mira, esta reflexión igual es valiosa y es valiosa para la sociedad, aun si no representa una contribución palpable, económicamente rentable y de impacto directo en la sociedad de hoy. Bien. Totalmente de acuerdo con eso. Sergio, te agradezco muchísimo este tiempo con nosotros y bueno, ha sido un gusto hablar y ayudarnos a reflexionar, que también es parte de la tarea de los que trabajamos en CONICET y es importante. Muchísimas gracias a vos.
Gracias. Un beso grande. Escuchamos hoy en Macroscopio La mariposa de Don Osvaldo Pugliese, Donde las calles no tienen nombre de U2 y Lonely Woman de Charlie Hayden. Los saluda Sandra Nicosia. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.